Muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Hola, bienvenidos a Imperfecto Podcast. Gracias por conectarte este día que estamos por celebrar Navidad. Espero que estés pasando un buen fin de semana, un bonito día, un bonito momento con tu familia. Y te quiero leer sobre el nacimiento de Jesús. En Mateo 1:18 dice en adelante: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Esa referencia está en Isaías 7:14. Isaías fue uno de los profetas que mucho antes de que naciera Jesús ya se había dicho que daría a luz una virgen, a un niño, y su nombre era Emmanuel, Dios con nosotros. Seguimos leyendo. En Mateo 2 dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante, que será el pastor de mi pueblo Israel. Y esa referencia está en Miqueas 5:2, y lo dice así: pero tú, oh Belén Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Te fijas qué impresionante es cómo Dios, por medio de sus profetas, les estaba anunciando de su Salvador? Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero. Cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está para que yo también vaya y lo adore. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María, y se inclinaron y lo adoraron.
Luego abrieron los cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Te quiero llevar a la otra parte del anuncio del nacimiento de Jesús. Está en Lucas 1, versículo 26. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Elizabeth era prima de María. Dios envió el ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Quiero enfatizar algo que dice aquí. Le dice que su pariente Elizabeth estaba embarazada en su vejez, y lo dice porque para Dios nada es imposible, que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Entonces se lo dijo para confirmarle lo que le acaba de decir, que como el Espíritu Santo vendrá sobre ella y la sombra de Dios la va a cubrir para que pueda embarazarse por medio del Espíritu Santo. Entonces, porque ella podía pensar, pero ¿cómo? ¿Que no se embaraza uno teniendo relaciones? Pero le quiso decir que para Dios no hay nada imposible. Así como te puede embarazar a ti sin siquiera tocarte, tu prima Elizabeth, que está en su vejez, se puede embarazar, porque no hay nada imposible para Dios. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia ahí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban ahí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Me llama la atención que tenían que regresar de donde eran sus descendientes. Eso está bonito. Esta noche, sigue, ¿no? Versículo 8. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, les dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace.
Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y ahí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Esta es la verdadera razón que celebramos la Navidad. Es que nuestro Salvador vino a este mundo. Vino por medio de un nacimiento como bebé. Vino en forma de bebé para ser como nosotros, para entender lo que era ser un ser humano. Porque sí, Él nos creó, pero Él necesitaba entender qué era nacer, qué era crecer, qué era vivir en esta tierra. Pero las profecías fueron hechas para un hombre que salvaría al mundo, no un bebé. Un bebé no puede salvar al mundo, pero un hombre sí, un hombre perfecto, un hombre santo. Y me gusta en esa de las profecías que dice, nacería y no que vendría. Le dicen, mira, la Virgen concebirá un niño. Eso está en Isaías 7:14. Y en Miqueas 5:2 dice que de ti saldrá un gobernante cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Si yo pienso que si Dios hubiera enviado a un Salvador, no lo manda como bebé, pues. O sea, si hubiera dicho envió a su hijo, ¿no? En el mismo Nuevo Testamento nos explica que nos los dio. O sea, que lo sacó de él y lo dio, pues. Cuando Dios empieza algo, lo hace nacer. Donde eso que es pequeño, que es indefenso, necesita que lo cuidemos, que lo alimentes para que llegue a su plenitud, donde cumplirá su propósito. Así como Jesús, Él tuvo que nacer y su propósito fue crecer y darnos la salvación, morir por nosotros. Jesús vino a este mundo como un bebé, pero no se quedó bebé. Él creció, se hizo hombre y fue a la cruz para morir, para pagar por nuestros pecados. Fue a la tumba y resucitó de la muerte para darnos vida eterna. Él está vivo hoy y ahora te está llamando para que creas en Él, para darte gratuitamente el perdón de tus pecados y la vida eterna. La única razón por la que Jesús nació fue por el tanto amor de Dios hacia el mundo, que dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso está en Juan 3:16. Fue el regalo más grande que Dios nos dio. Gracias a Dios por este regalo. Gracias, Señor, porque nos diste a tu Hijo para que nosotros podamos acercarnos a ti, para que nosotros podamos conocerte, porque por medio de Él nos diste vida y nos perdonaste nuestros pecados. Debemos siempre estar agradecidos por eso, no por lo que Dios nos da, como la casa que tenemos, las posesiones, la familia, la comida de todos los días, sino porque nos dio salvación, nos dio a su Hijo, nos dio la única manera que podíamos reconciliarnos con Él. Porque si nos quisiéramos reconciliar con Él por nuestras fuerzas, por ser buenas personas, por seguir las leyes, no íbamos a poder, porque al seguir todas íbamos a quebrantar una, y con quebrantar una quebrantábamos todas las que estábamos haciendo bien. Pero como Jesús pudo completar todas las leyes, todo lo que se requería de Dios, todo lo que Dios nos requería como humanos para poder llegar a ser santos como Él. Como nosotros no podíamos
Y Jesús sí lo pudo hacer, por eso por medio de Él tenemos la salvación. Por medio de Él tenemos la reconciliación con Jesús, con Dios. En esta Navidad quiero que pienses en eso. Medítalo en tu corazón, de ese regalo que Dios nos dio a su Hijo, que nació, que no salió de la nada, que no vino en un carro de fuego para derrotar al pecado o derrotar a los enemigos. No, Él vino como un bebé para sufrir, para pasar las cosas que nosotros pasamos como humanos, para conocernos como humanos, para poder darnos la redención que necesitábamos como humanos. Léelo, está en Mateo 1 y en Mateo 1 y en Lucas 2. Ahí puedes encontrar el nacimiento de Jesús, el significado sobre las profecías de por qué vino. Disfruta de esta Navidad con tu familia, que pases una bonita Navidad, unos bonitos momentos juntos, celebrando y comiendo y recordando el verdadero significado que es Jesús, que vino, que nació en este mundo para ser como nosotros y para nosotros un día ser como Él. Recuerda por qué lo celebramos, por qué existe esta fiesta, que sin merecerlo Dios nos dio a su Hijo Jesús, para que al creer en Él ya no tuviéramos condenación, sino vida y vida eterna, para un día estar con Él donde Él está y morar en su casa por el resto de nuestros días. Feliz Navidad y feliz año. Bendiciones.